Gracias, Karencita. Y hoy tenemos como invitada a la licenciada Olga Ruiz López, que ella es nutrióloga clínica con énfasis en paciente renal crónico. Ella nos va a hablar sobre un tema bastante interesante para la población en general y sobre todo para los pacientes diabéticos. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, doctor, a la revista y a usted por la invitación, ¿verdad? Parte importante, sí, es la importancia de una buena alimentación en un paciente diabético. Y, doctora, las cifras son alarmantes. Se habla de que aproximadamente el 10% de la población nicaragüense es portadora de diabetes. De este 10%, un 90% son diabéticos tipo 2 y para mayor preocupación, el 80% de estos pacientes tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Para iniciar, doctora, me gustaría que nos dijera cuál es el objetivo de un plan nutricional en un paciente diabético. Así es, el objetivo primordial, ¿verdad?, no es nada fuera de lo normal. En una dieta con paciente diabético, ¿verdad?, se tiene que manejar siempre con los parámetros de un paciente normal. Énfasis, ¿verdad?, en controlar la carga de carbohidratos que éste tenga, ¿verdad?, para mejorar su estadía y para mejorar su índice glicémico. Sabemos que los pacientes diabéticos siempre tienen miedo a los carbohidratos. Parte importante de esto, tenemos clasificados siempre dos tipos de carbohidratos. Carbohidratos que son de fácil absorción y hay otros de lenta absorción. ¿Cuáles como diabético, paciente diabético tiene que tener en cuenta de que no debe de consumir? Principalmente lo que es los dulces, frescos endulzados, frescos enlatados, que comúnmente pues, la mayor parte de los nicaragüenses consumimos habitualmente. Y los que deberíamos de consumir limitados, por ejemplo, tenemos el arroz, pan, tortilla, que siempre y cuando tienen que tener un control en su dieta. Algo bien importante, doctora, es que la población maneje el término de meta de control glucémico, que debe ser menos de 130 en ayuna, la glucemia. Y otra cosa bien importante es que en un plan nutricional también se debe involucrar a la familia, porque esto es una tarea, es un problema de salud pública y es una tarea de todo nuestro entorno familiar. Creo que todos tenemos algún familiar diabético y es importante que sigan las recomendaciones que usted nos ha empezado a dar. Otra cosa bien importante, doctora, es que con un plan nutricional es importante que la población sepa de que no se necesita alimentos caros para tener una... Yo no le digo dieta al paciente porque se asusta, cree que o se va a restringir de muchos alimentos o que va a invertir una cantidad grande. Yo les digo tener una alimentación balanceada y esto es parte de los eslabones principales del tratamiento del diabético. ¿Cuáles son esos requerimientos tanto de proteínas, de grasa y de carbohidratos en el paciente diabético? Como le decía al principio, ¿verdad? Todo paciente diabético puede comer normal, en que obviamente siempre énfasis en aquellos alimentos que nos contengan grandes cargas de glicemia, que quiere decir altos en azúcar. Por ejemplo, los carbohidratos tienen que estar siempre en un 50-60% de su plato. Vegetales y vitaminas, ¿verdad?, que contiene siempre parte importante del buen funcionamiento de la glucosa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más consumamos vegetales, más frutas en nuestro día, ¿verdad?, ese paciente va a tener una carga glicémica baja. Igual no se debe de evitar lo que son las proteínas. En esto tenemos el huevo, el queso, las carnes, embutidos, siempre y cuando sean bajos en sodio. Parte importante de esto, cuidar siempre el contenido de sodio en todos los alimentos. Como anteriormente mencionaba, doctor, los pacientes creen que cuando entramos a dieta quiere decir que no vamos a comer nada. No, nuestro plato tiene que estar dividido siempre en vegetales, frutas, carbohidratos y proteínas. Y obviamente que las grasas también tienen que ser grasas saludables. Por ejemplo, en este caso tenemos el aguacate, grasa soluble que se digiere fácilmente, no es como que estemos consumiendo grasas saturadas como la mantequilla, la margarina, pan refinado en este caso. Otro punto también tenemos de que los pacientes creen que cuando entramos a un régimen alimentario es que no vamos a consumir absolutamente nada. Obviamente sí hay restricciones, por ejemplo, antes mencionado, son los alimentos ricos en azúcar. De ahí el paciente puede comer arroz, cantidad mínima.
pan, cantidad mínima, siempre y cuando alcance 4 carbohidratos en el día, siempre y cuando el paciente sepa distribuir ese tipo de alimentos. Por ejemplo, un plato del día puede ser gallo pinto, típico de Nicaragua, proteína su huevo, puede ir incluido el queso, le podemos agregar un vegetal, una ensaladita de tomate y nuestro vaso de leche, siempre y cuando sea 0% grasa, o incluso lo dejamos sin lácteo, ¿verdad? Y perfectamente el paciente está cumpliendo con su dieta cantidad mínima. Otro tips bien importante, doctora, es que el plan nutricional de cada paciente debe ser individualizado. Así es. Porque esto se basa en los factores propios de cada persona, es decir, el grado de sobrepeso o de obesidad que tenga y las patologías asociadas. Generalmente sabemos que la diabetes casi siempre va de la mano con hipertensión y dislipidemia, es decir, pacientes que tienen grasas elevadas en sangre, tanto el colesterol total como los triglicéridos. Y algo también bien importante es que el plan nutricional tiene como objetivo prevenir algunas complicaciones que son bastante frecuentes, sobre todo las hipoglucemias. Cuando nosotros atendemos a un paciente diabético, doctora, se les recomienda sus 3 tiempos de comida y 2 meriendas. Entonces, me gustaría que le explicara a la población qué implica una merienda, porque usted misma lo dijo, de que los 3 tiempos puede ser un plato normal, pero una merienda ya es algo más ligero. Entonces, para que les explique un poco. Por lo general, las meriendas, ¿verdad?, que realizamos puede ser un snack saludable. ¿Qué quiere decir esto? Frutas de temporada, incluso un carbohidrato, en este caso de fácil absorción, en caso la avena, podemos utilizarla, podemos utilizar incluso sándwich, pero que sean nutricionalmente adaptados, ¿verdad?, a ese paciente. Como usted anteriormente lo dijo, toda dieta es individualizada y cada paciente requiere un tipo de kilocalorías de acuerdo a su patología. Como nos podemos presentar a pacientes con hipoglicemia, podemos presentarnos a pacientes que tienen elevado ese índice glicémico, y por lo general se le adapta esa dieta al paciente. Incluso las meriendas es algo rápido, algo ligero, que no contiene mucho tiempo y que me vayan a decir el paciente, no puedo realizarla. No, tiene que ser siempre algo que esté a la mano. Por ejemplo, ya les mencionaba, la fruta, incluso semillas, ¿verdad?, que les puedan ayudar a digerir mejor, y todo está en relación a que cumpla con su plan nutricional adecuado para ese paciente. Y otra cosa bien importante es que al tener una valoración y seguimiento por un nutricionista, uno de los objetivos es lograr el peso ideal o acercarnos a él. Es bastante difícil con la idiosincrasia que tenemos los nicaragüenses, pero doctora, ¿en cuánto tiempo cree usted que un paciente puede lograr su peso ideal? Por lo general tenemos que ver, ¿verdad?, cómo viene ese paciente, porque si nos ponemos a un paciente que viene con un peso elevado, no lo voy a decir en 3 meses, porque las dietas no son milagros. Y un punto importante de esto, como les digo a mis pacientes, yo pongo el 10%, usted pone el 90%. El 90% carga a ese paciente. Toda mejoría depende de uno, ¿verdad? Y principalmente en este caso los pacientes diabéticos tienen una mayor ventaja en sí, porque bajan de peso, bajan su índice glicémico y previenen ciertas enfermedades que anteriormente mencionó. Entonces, como parte importante de esto, ¿verdad?, es lograr que el paciente cumpla con su meta, y la pérdida de peso se da alrededor de unos 6 a 1 año. No es magia, no hacemos magia, ¿verdad? Y obviamente todo depende del paciente. Otra cosa bien importante, doctora, es que se hace énfasis en los pacientes renales crónicos, porque estos tienen restricción de líquidos. Generalmente, ya cuando llegan a una etapa de enfermedad renal que está comprometida la creatinina, ya nosotros empezamos las restricciones hídricas, y a veces hasta tenemos que en 24 horas sugerirles que únicamente tomen 500 cc. ¿Qué tipo de líquidos son los que ustedes recomiendan en el paciente renal crónico? En el paciente renal crónico es sumamente delicado, porque no solo restringimos líquidos, también restringimos la parte de las proteínas. Parte importante de esto es que hay que calcular exacto la cantidad de proteínas que requiere ese paciente. Por lo general, como miramos también en los vegetales, hay líquidos. Entonces, siempre y cuando el paciente cumpla con su dieta y los líquidos restringidos, el paciente va a lograr una estabilidad de vida
bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cada paciente va a lograr, más en pacientes renales, ¿verdad?, una vida normal, porque ese es el miedo en los pacientes renales, ¿verdad? Que no voy a hacer mi vida normal, que la dieta es muy restrictiva. Sí, es restrictiva, no les voy a mentir, pero siempre y cuando tengamos énfasis en restringir ciertos alimentos. Como decía usted, los líquidos, parte importante de esto, yo lo calculo siempre incluyéndole vegetales, incluyéndole fruta, para que ese paciente no solo logre tomar agua, las medidas necesarias. Doctora, y en lo que respecta a la ingesta de fibra en un paciente diabético, me gustaría que nos dijera qué alimentos contienen fibra y cuál es la importancia de esta en el organismo. Para alimentos que tienen fibra, ¿verdad?, tenemos las frutas que tienen cáscaras, ¿verdad? Por ejemplo, la manzana, la guayaba. El banano tiene fibra, pero en cantidad mínima, ¿verdad? Porque lo que tiene es más azúcar. Tenemos también alimentos, en el carbohidratos tenemos fibra en los panes integrales. No quiere decir que no va a engordar, sí va a engordar, pero la cantidad de fibra es mayor. Las avenas, ¿verdad?, parte importante de esto, tiene fibra, y obviamente que la cantidad de fibra recomendada por cada individuo depende de cada paciente, ¿verdad? Puede uno que tenga 2, 3 gramos, ¿verdad?, al día. Puede ser que otro tenga un paciente celíaco también, que es pacientes intolerantes a la fibra. Entonces hay un sinnúmero de patologías que el paciente diabético dice, no puedo. Y es donde nosotros entramos de lleno como nutricionistas a decirle al paciente, usted puede comer, pero en cantidades moderadas. Y en lo que respecta al uso de azúcares sintéticos, por ejemplo la Splenda u otras marcas, ¿usted qué le recomienda al paciente diabético? En este caso, ¿verdad?, yo no recomiendo ningún tipo de alimentos que sea extra, mejor dicho, que sea, digámoslo así, sintético. Porque yo recomiendo mejor al paciente que consuma azúcares naturales. Puede ser azúcar morena, incluso hay muchos pacientes que me dicen la miel. La miel tiene demasiado azúcar, ¿verdad?, por su consistencia. Entonces, lo más recomendable es que el paciente consuma menos cantidad de azúcar y que preferiblemente aquel alimento que esté bajo en azúcar. En todas las frutas, si nosotros no necesitamos azúcar en las frutas porque ya tiene su glucosa normal, entonces no necesitamos agregarle más azúcar a aquel fresco de naranja, a aquel fresco de papaya, digámoslo así, no necesita que le agreguemos azúcar. Pero sí, como recomendación básica, azúcar morena. Y hablábamos también, doctora, de las patologías que pueden o las complicaciones que pueden surgir, que casi siempre van de la mano con la diabetes, que son la dislipidemia o la grasa alta, tanto el colesterol total como los triglicéridos. Y existe una serie de alimentos que tienen grasa saturada y que el paciente diabético sabe que tiene que restringirlo. ¿Cuáles son algunos de estos alimentos? Algunos de estos alimentos que contienen grasas saturadas, pues uno de ellos que ya mencioné es la mantequilla, la margarina, productos enlatados que no nos fijamos en el etiquetado nutricional y siempre en su ¿cómo le podría decir? En su contextura siempre dice grasas trans, grasas que no son solubles, y esas son las que nos perjudican más al paciente diabético en este caso. Siempre y cuando, le decía, preferiblemente las grasas solubles que estén pues preferiblemente para el paciente. Muchísimas gracias, doctora, por sus excelentes recomendaciones, y ya saben, amigos televidentes, lo importante es tener fuerza de voluntad. Así es. Porque si nosotros no podemos hacer toda la tarea para lograr nuestro objetivo, como hablábamos hace poco, nosotros ponemos un 10 a 20% y el paciente tiene que poner el resto para lograr un buen control de su diabetes. Muchísimas gracias por haber asistido y queríamos saber su número de contacto y dónde atiende. Así es, mi número de contacto es 8123-0159, atiendo en Dirián Bacarazo, en la clínica de Benecer, y atiendo aquí en Matiares, ¿verdad?, Managua, en la clínica San José. Me pueden contactar en la página de Facebook como licenciada Olga Ruiz Nutricionista, en Instagram. Ahí perfectamente pueden sugerir también recomendaciones que quieran que abordemos, y obviamente que ahí encuentran platos saludables que también les puede ayudar a pacientes diabéticos, renales, crónicos y todas patologías que pueda ayudarles. Y amigos televidentes, continuamos con más de su revista Primera Hora al otro lado del estudio.